En Vox FM presentamos Marca Propia. Un espacio de conversación con invitados especiales que tienen una historia, una empresa, un legado, una obra. Bienvenidos al programa de hoy. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Estamos ya iniciando nuestra sesión de día jueves de Marca Propia. Le damos la bienvenida a todos quienes nos están escuchando a través de la frecuencia 98.5 en Copiapó, en Tierra Amarilla, quienes también están sintonizando la emisora a través de nuestro sitio web, que es voxfm.cl. Saludos a los amigos que nos van siguiendo también en las redes sociales. Hoy el tema que nos convoca es muy entretenido, muy interesante. Vamos a hablar de jardines infantiles, particulares también acá en la región y especialmente acá en la ciudad de Copiapó. Para ello tenemos a dos invitados. Está con nosotros, vamos a empezar por las damas. Silvana Aravena, del Jardín Infantil Rayún Montessori. Bienvenida, Silvana. Muchas gracias, buenas tardes. Y también nos acompaña por acá Ramón Muñoz, del Jardín Infantil Bonanza. Ramón también es dirigente de la Federación Nacional de Instituciones de Educación Particular, FIDE, que también reúne ahí a los establecimientos particulares. ¿Cómo está, Ramón? Bienvenido. Hola, Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahí vamos a partir la conversación, Silvana, si me lo permite, con Ramón, ¿cierto? Para poder iniciar esta conversación de hoy. Bien cerquita ahí al micrófono, Ramón, acérquese nomás, ahí, acomódelo para que lo podamos escuchar sin problema. Eso es, ahí. Ahí estamos. Por ahí. Perfecto. Ahí, sí. ¿Ahora se escucha bien? Perfectamente. ¿Sí? Sí, súper bien. Ya, comencemos, bueno, por el Jardín Bonanza. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando? ¿Dónde queda? ¿A quién atiende? El Jardín Bonanza, Mario, cumple este año, a fines del mes de octubre, 33 años de servicio acá en la ciudad de Copiapó. 33 años de servicio, sí. Bueno, atendemos a un espectro bastante grande porque estamos ubicados nosotros en la calle Julio Prado al llegar a Luis Flores, una cuadra antes. Y tenemos, obviamente, una comunidad bastante grande a quien atender. Tenemos niños de ese sector. Incluso más, bueno, nuestros años de servicio nos han permitido también traer gente desde la parte norte, la salida norte de Copiapó, y hacia arriba, hasta Tierra Amarilla. Ese es el espectro de gente que nosotros atendemos. ¿Entre qué edades son los niños que se atienden? De 2 hasta 5 años. De 2 a 5 años. Correcto. Perfecto. Nivel medio menor hasta transición mayor o kinder. O kinder. Claro. Bueno, ha sido difícil también para los jardines en este tiempo de pandemia, ¿no? Todavía estamos en pandemia, que a veces como que eso nos olvida, pero estamos todavía en este periodo difícil de la historia de nuestro país. Sí, este periodo ha sido un periodo muy difícil y no tan solo en pandemia. Nosotros empezamos con las dificultades a contar del mes de octubre del año 2019, claro, con el estallido social. Exacto. Nuestros jardines, y digo nuestros jardines porque yo soy el presidente de la Federación FIDE, ¿cierto?, que agrupa a 14 jardines infantiles de acá de la ciudad de Copiapó. Estas federaciones a nivel nacional. Hemos sufrido mucho, de los 14 ya vamos quedando prácticamente 11 o 9 jardines funcionando, ¿ya? El resto de los jardines tuvieron que cerrar por distintos motivos y sobre todo por la pandemia. Pero todo el sufrimiento empezó en octubre del año 2019. Claro, pues se sumaron las dos cosas. Además que fuimos en ese tiempo, yo me acuerdo en octubre, noviembre, diciembre, fuimos combinados, se puede decir, a no trabajar porque nos indicaban que si nosotros trabajábamos nos podían quemar hasta los establecimientos educacionales. Exacto. Surgió esa amenaza. Surgió esa amenaza. Así que de ahí hasta la fecha, con muchos problemas, pero sí con una luz bastante grande para salir adelante. Así es. Bueno, y Silvana, ahí sí se le acomoda a Ramón también el micrófono. ¿Cómo se llama su jardín? ¿Dónde funciona? ¿A qué niños atiende? Bueno, este es el Jardín Rayún Montessori. El nombre se lo debe porque tiene una metodología distinta que era la de María Montessori. Es un proyecto con una mirada un poco alternativa a lo que es el sistema actual y abre sus puertas el 8 de febrero del año 2010. Empezamos con 6 niños, de los cuales 2 eran mis hijas. 2 eran hijos de un amigo y 2 niños que llegaron espontáneamente. ¿Siempre con el sistema Montessori? Siempre con el sistema, exacto. Empezamos probando un poco porque todos éramos nuevos. Mi profesión es abogado, yo no tenía relación con la educación y ese año yo hago un giro de vida
y me encanto con esta metodología. La estudié, me preparé y aquí estamos, 12 años después con una matrícula que al momento de cerrar por la pandemia era de 75 niños. Eso era lo que ¿Siempre funcionando en el mismo lugar? Siempre, siempre. Es una casa que fue construida para albergar el jardín. Bueno, nos llama la atención, es fácil ubicarlo el jardín porque tiene un segundo piso, ¿no? Y tiene una escalera de emergencia, sí. Que no sé si usted nos explica cómo funciona la escalera de emergencia para que la gente lo ubique al tiro. Ajá, es una manga. Es una manga. Es una manga. Y los niños se tiran felices por ahí. Hacemos simulacros de emergencia bastante seguido, aunque esa manga está más dada para los incendios, para evacuar hacia afuera. Pero los niños tienen que practicar eso. Lo que pasa es que en el segundo piso funciona la sala cuna. Ya. Entonces los niños que no caminan se tiran con una de las guías auxiliares. Claro, va dentro de ella, lo abraza y se tiran. Los más grandecitos, esos ya se deslizan solos. Hasta ahora no lo hemos tenido que ocupar en una real emergencia. Qué bueno. Bueno, por el tema también de la pandemia, el estallido social, también tuvo consecuencias. Yo creo que por la ubicación que nosotros estábamos con el estallido social, no obstante estar muy cerca de la plaza, de la municipalidad, que eran lugares conflictivos, por alguna razón nunca pasó nada. Qué bueno. De hecho, nos llamaba la atención porque para el aluvión se inundaron todas las calles cercanas, pero esto se convirtió como en una isla y nada, ni siquiera una gota de agua. Así que yo siempre digo que ese jardín tiene una muy buena estrella, sí. Sí. Pero ciertamente que de alguna manera sí nos ha tocado bastante fuerte las repercusiones de la pandemia. Además que uno no está solo en esta vida y como jardines particulares somos una comunidad. Y yo creo que tanto el estallido social, y Ramón seguro siente lo mismo, estas emergencias nos sirvió a todos para unirnos más. Nos conocimos, nos vimos las caras, vimos que teníamos realidades que compartir y hemos hecho un grupo muy bonito de jardines particulares. Qué bueno. Eso ayuda también, ¿no? Frente a las adversidades, ¿cierto? Poder estar unidos. Ramón, hay momentos que son gratificantes dentro de la educación de niños, pero hay cosas que a veces la gente no se percata, que lo estuvimos conversando también antes de iniciar la conversación al aire, que hay momentos dentro de la historia, ¿cierto?, de los niños en crecimiento que la van asumiendo los jardines infantiles. En Chile tenemos la idea de que los jardines infantiles son lugares donde se van a quedar los niños mientras los papás trabajan, ¿cierto? Y que hay que cuidarlos, pero no que hay que educarlos. Y ahí también hay una gran tarea, ¿cierto?, para la sociedad en su conjunto de comprender qué es lo que significa la educación en los jardines infantiles. Claro, como tal en el caso de mi establecimiento educacional, ¿cierto? La base es una educación integral. Y como tú muy bien dices, o sea, lamentablemente, ¿cierto? Los jardines infantiles y las salas cuna están orientadas con un fin pedagógico, en cierto sentido, o sea, sobre todo los jardines infantiles. Todo lo que se hace dentro de un jardín infantil tiene un sentido pedagógico y muchas veces los padres, obviamente, no lo consideran así. Por eso se ha luchado tanto, porque la educación inicial se le dé la importancia que merece. Y a raíz de lo mismo, ¿cierto? Nosotros como federación, en este caso, hemos solicitado en muchas entrevistas, hasta con el ministro de Educación anteriormente, que se le dé este sentido, o sea, que sea valorado como tiene que ser valorado. Y lamentablemente no lo hemos logrado. En estos momentos estamos trabajando, ¿cierto?, de una manera bastante, se puede decir, precaria, esperando, ¿cierto?, que todo lo que va a pasar con la nueva constitución y todo lo demás, que se nos entregue algo, pero por lo visto hasta el momento no ha pasado absolutamente nada. De hecho, la educación privada se puede ver también afectada. Sí, claro. Correcto, sí, sí. En ninguna parte se ve nombrada, ¿cierto?, la educación particular. Por lo tanto, es complicado, es muy complicado. A pesar de que nosotros somos la base, ¿cierto?, los cimientos como jardines infantiles de lo que va a ser la enseñanza básica y los cimientos para la vida del niño. Tenemos muy buenos resultados, se han dado muchas cosas que nos han permitido crecer de una forma bastante considerable, pero lamentablemente, como tú muy bien dices, no se le da la importancia que se merece. Y en el caso de Silvana, en relación a lo que es la educación, ¿no?
el tema de tomar una opción por el sistema Montessori, también tienes que explicarle a los papás de qué se trata o van llegando solos al... si podemos explicar a la gente también qué es lo que es el sistema Montessori en relación a un sistema tradicional. Sí, el sistema Montessori, más que una metodología de enseñanza, es una forma de vida, ¿ya? Toma al niño en su momento más productivo, que es de los 6 primeros años, uh-huh. ¿Ya? Y se crea un ambiente en que él pueda encontrar allí lo que va a encontrar en el exterior. Se caracteriza porque son como casas. Cuando uno entra es una casa, no se diferencia a lo que uno encuentra en su propia casa, cuando va a otra. Todo está al alcance del niño y el niño aprende a que él puede hacerse responsable de aquello que a veces no lo dejamos. Claro. Por ejemplo, ellos comen con loza de verdad, no ocupamos servicio de plástico, uh-huh. Toman en vasos de vidrio, ellos aprenden a servirse en su jarra, y todo esto le va dando una base al niño que lo toma desde los pies, de fortalecerlo, de su identidad, y el aprendizaje empieza a ser muy espontáneo, ¿ya? ¿Cómo descubres tú Montessori? Es una historia muy bonita. Antes había acá un jardín que se llamaba el Ventanal Montessori, que estaba ahí enfrente de ETP, donde ahora se encuentra el ETP. Era un jardín pequeño, pero que se ganó mi corazón, absolutamente. Y mis hijas estuvieron allí, sus primeros años. Lamentablemente después ese jardín cerró y nos quedamos en el aire. No tenía dónde llevarlas. Yo en ese tiempo ejercía como abogado, y recuerdo que las tuve un mes llevándolas en el auto. Porque no tenía dónde dejarla. Hice un barrido de Copiapó que encontraba y sentía que todo era tan distinto a lo que yo había visto en ese jardín. Claro. Que le daba mucha autonomía a los niños. Y dije, bueno, ¿por qué no? Entonces recuerdo que me fui a Santiago a recorrer jardines Montessori y me encantó. Vi dónde podía estudiarlo, que era en el Centro de Estudios Montessori en Santiago, y ahí me empecé a preparar como guía Montessori. Y en el camino fui encontrando a gente que también le interesó. Claro. La directora actual, Marcela Guevara, personas que en el camino fueron acompañándonos hasta que ahora estamos con este jardín. Qué bonito. Bueno, la vía tiene también, en la vía de los jardines infantiles, tiene anécdotas también, cosas que van pasando con chicos y con niñas, niños, ¿cierto? Los papás, los apoderados, qué sé yo. ¿Te acuerdas tú de algo simpático que nos puedas contar de...? Oye, hay miles de cosas que pasan con los niños, miles de cosas. Cosas bonitas como tal. Me acuerdo, tuvimos una niñita que a mí me decía, en vez de decirme tío Ramón, me decía tío Limón. No podía pronunciar la R. Y me acuerdo una mamá la llevó a ella, la mamá la llevó, ¿cierto?, un día al jardín con unas zapatillas preciosas, nuevas, recién compradas. Pero sucede que a ella no le gustaban sus zapatillas, ya no le gustaban. Y en la tarde, al momento de poder irse con la mamá a su casa, no se encontraron, ella apareció descalza, por lo que me contaban las tías, y no se encontraron las zapatillas, no se encontraron por ninguna parte. Las buscaron dentro de los tarros de basura, en las tazas de los baños para ver si las había dejado por ahí, en las mochilas de los otros niños. Nunca aparecieron. Total que se le explicó a la mamá de lo que había pasado. El jardín tenía que asumir los costos, obviamente, por la desaparición de la pérdida. Me acuerdo que la mamá lo tomó muy livianamente. Y con el paso de los años, nuestro jardín empezó como un jardín de una casa, ¿cierto?, común y corriente, que se fue habilitando de a poco, hasta que el año 2014 nosotros destruimos esa casa, ¿cierto?, y para construir el edificio que tenemos ahora, que es el que lo exigía el Ministerio de Educación. Y me acuerdo que los maestros se suben al techo para desarmar el techo, y lo primero que encuentran dentro de una canaleta del agua, de evacuación del agua lluvia, las zapatillas de la niñita. Después de como 4 o 5 años de lo que había pasado. Ahí estaban. Las había tirado al techo. Las había tirado al techo. ¿Cómo las tiró al techo? Claro. Nunca los explicamos. Una de tantas anécdotas, así que, pero muy simpático. Trabajar con niños es un mundo distinto. Trabajar con niños es encontrarse con experiencia nueva todos los días. Bueno, yo de profesión soy profesor. Trabajé toda mi vida como profesor
pero uno se sigue encantando con el trabajo que hace con los párvulos en este caso. Sí, le vamos a enviar un saludo también a la tía Olga, que ojalá nos esté escuchando, porque sabemos también del cariño que siente ella en este caso, digamos, por el Jardín Cierto Bonanza, pero uno también, tomando también las palabras de Silvana, se va encontrando con gente especial dentro de lo que es el desarrollo de los jardines infantiles, y que uno también como apoderado lo va valorando, ¿no? Tanto de las auxiliares como también de las educadoras, que van marcando un camino. Claro, correcto. Y es importante también valorar ese aporte que hacen, ¿cierto? Falta mucho también en ese aspecto mejorar el tema de la educación de este tipo de profesionales, darles mayor perfeccionamiento, buscar nuevas alternativas. ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Sí, lamentablemente es un equipo de personas, ¿cierto?, que no hay un apoyo y no hay perfeccionamiento. Lamentablemente el perfeccionamiento que se van tomando dentro de los mismos jardines, pero falta el apoyo. No sé si Silvana está de acuerdo con eso. Es que la situación del jardín es un poquito distinta. Más cerquita ahí para que lo podamos escuchar. Es un poco distinta porque María Montessori decía que ella prefería que quienes trabajaran en los jardines fueran quienes no tenían estudios sobre un método distinto, para que tuviesen su mente muy abierta. Entonces lo ideal es que aquí participaran distintas profesiones, y no necesariamente profesiones. Muchas veces hay jardines en que son las mismas mamás las que se capacitan para poder trabajar. Pero para poder cumplir la normativa es que tienen que ser educadoras y técnicos. Y técnicos, claro. Aquí nosotros nos encontramos con el problema de que las universidades no se enseñan otro sistema. Claro. Y normalmente se viene con el concepto, y es lo que yo trato de luchar contra eso, que dicen que es el método Montessori es un poco clasista, y además es muy caro. Eso es lo que normalmente se dice. Cuando la verdad es que su historia es que partió para niños hijos de obreros, ya así, trabajando con material que se iba encontrando. El mercado ha hecho que tal vez se tenga esa idea de lo que es el Montessori, pero y tal vez por fortuna en el camino siempre he encontrado la gente adecuada. Uh-huh. Sí. Sobre todo la gente joven está más abierta a incorporar este nuevo sistema, porque además es muy vivo, uno va viendo los resultados en los niños. Uh-huh. Así que tal vez esa situación me es un poquito ajena. Perfecto. Ahora, Ramón, ¿cuál es el futuro que viene? Y también analizando un poco lo que habíamos hablado, ¿no? De que quizás la nueva constitución sea un elemento que dificulte el desarrollo de los jardines particulares a futuro. Estamos en la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Pero ¿cuál crees tú que podría ser el futuro de los jardines infantiles en general? Teniendo en cuenta que Chile lamentablemente está pasando por una situación económica también bastante complicada. Eso hace, ¿cierto?, que los papás también vayan reduciendo costos y tomen la decisión, qué sé yo, de dejar los niños con una abuela, con una tía, con otros más. Entonces se va generando esta situación. Se ve un poco complicado el futuro, pero siempre hay como esperanza, Sí, ¿no? se ve complicado porque, esto empezó lamentablemente con la ley 20.832 que apareció en el año 2018, donde se indicaba, ¿cierto?, que todos los jardines infantiles particulares a nivel nacional tenían que tener reconocimiento oficial o autorización de funcionamiento. Esa ley daba un plazo perentorio, ¿cierto?, hasta el año 2019 para poder lograrlo. Posteriormente, en el gobierno anterior, se amplió el plazo, ¿cierto?, y se amplió hasta el 2021, 22 o 21. 21. Claro. Y ahora el plazo fue ampliado nuevamente, ¿cierto?, hasta diciembre del 2024, ¿ya?, para poder conseguir. Y lamentablemente, tal y como tú dices, dentro de la Constitución no hay posibilidad de lo que aparece, ¿cierto?, en los distintos análisis que se han hecho, que exista posibilidad de crear, ¿cierto?, educación particular, ¿ya? Por lo tanto, los que estamos dentro ya de este ambiente tenemos que acatar toda la normativa legal vigente para seguir funcionando. O sea, en un escenario así, ¿podrían funcionar los establecimientos particulares
pero sin la supervisión del Estado, ¿cómo podría ser? O sea, sin el apoyo del Estado, sin económicamente, apoyo, claro. Pero sí bajo la supervisión. O sea, nosotros en estos momentos, todos nuestros jardines infantiles estamos súper vigilados por la Superintendencia de Educación Parvularia y a la vez bajo el alero de la Secretaría Ministerial de Educación acá en Copiapó o del Ministerio de Educación. O sea, tenemos que cumplir con esa normativa para poder seguir funcionando y trabajando. Y eso es lo que se está haciendo y eso es lo que se hace. Pero lamentablemente, ¿cierto? Si los requisitos siguen aumentando, obviamente va a ser muy complicado para las personas que quieran instalar algún jardín infantil, porque como te mencionaba anteriormente, la ley decía que todos los jardines nacidos el día 1 de marzo del año 2018 en adelante tenían que cumplir con los requisitos que exigía el Ministerio de Educación. Y eso ha sido bastante acá, sobre todo en la ciudad de Copiapó, y de acuerdo a los estudios que nosotros hemos realizado, reuniones que hemos sostenido con distintas autoridades, no se cumple. Estamos nosotros luchando, ¿cierto?, porque nuestros jardines cumplan todo lo que el Ministerio de Educación está pidiendo. Nos encontramos de repente con algunos nudos críticos que obviamente nos hacen imposible hacer algunas cosas que se nos piden, y sobre todo por el problema económico que gesta, tal y como decía Silvana, ¿cierto?, anterior al estallido social. Nuestros jardines estaban bien económicamente porque teníamos la capacidad y la cantidad de niños adecuados. Ahora hubo ostensiblemente una baja que lamentablemente no permite hacer absolutamente nada. Hubo jardines infantiles acá en Copiapó que tuvieron que cerrar sus puertas y convertirse en molchinos, ¿ya? Jardines infantiles que pertenecían a nuestra federación desaparecieron en Caldera, en Vallenar. Entonces, complicado, muy complicado. Yo lo veo complicado, pero con harta esperanza en todo caso. Así es, pero bueno, no hay que perder la esperanza. Hay decisiones que se tienen que tomar, ¿cierto?, en el país, y bueno, ese tipo de cosas también se tienen que ir poniendo ahí en la balanza. Es complicado el tema de la Constitución en el sentido de que a veces uno piensa como más, ¿cómo decirlo?, donde a mí me aprieta el zapato, pero tener una visión general del país y la responsabilidad de lo que eso significa también es importante. Bueno, ahí la gente tendrá que tomar la decisión que corresponda ahí también informadamente. Silvana, ¿cómo ve el futuro de los jardines infantiles? Yo lo veo muy complicado por lo que decía Ramón, incluso dejando un poco de lado la nueva Constitución y el resultado que esta traiga. Yo creo que la sola existencia de la ley 20.832 para nosotros es una espada de Damocles, ¿ya? Hay desde la publicación de esa ley, la mayoría de los jardines infantiles que al día de hoy no tienen o no cumplen con los requisitos es porque tienen problemas de infraestructura, y no problemas, sino que muchas veces son temas legales, ¿ya? En que las exigencias de esa ley son demasiadas, ¿ya? O salvarlas son a un altísimo costo. Luego vino el estallido social, la pandemia, que trajo una crisis económica a los jardines, ¿ya? Le voy a dar un ejemplo, en mi ejemplo personal. Mi jardín tiene 2 pisos, ¿ya? Yo, para poder cumplir con la normativa, necesito poner un ascensor para que se pueda subir al segundo piso para las personas con discapacidad, ¿ya? Al segundo piso no puede subir nadie externo del jardín, solo los niños, ¿ya? Por lo tanto, ese ascensor, lo más probable es que nunca se ocupe. Nunca se ocupe, pero sí se lo exigen. Me lo exigen. El costo para mí es de 40 millones. Instalarlo. Claro, porque después viene la mantención. Exacto, por lo tanto yo tengo que hacer esa inversión para poder cumplir con la ley. Si la hago, yo no sé qué va a pasar en el futuro, no sé qué va a pasar con la Constitución, no sé qué va a pasar con la demanda de jardín, etcétera. Entonces uno dice, ¿qué hago? ¿Sigo con este proyecto tan bonito? ¿Vale la pena? Si no tenemos el apoyo tampoco de las instituciones. Porque, como decía Ramón, nosotros somos fiscalizados, supervisados, pero jamás apoyados económicamente. Claro. Ahora, yo complementaría eso también con la ley de la accesibilidad universal, ¿cierto? A nosotros nos piden, ¿cierto?, que los jardines tienen que estar habilitados para que toda persona con alguna necesidad especial o discapacitado pueda acceder hasta el último rincón del establecimiento.
hay que hacerle vías adecuadas, ¿cierto? Nosotros hemos contratado arquitectos, hemos trabajado con distintos profesionales del rubro para poder dejar que los jardines funcionen de esa manera. Yo te puedo asegurar que de los 33 años que yo tengo trabajando como jardín infantil, nunca me ha llegado un apoderado o un párvulo, ¿cierto?, en silla de ruedas al jardín, nunca. Tal y como dice Silvana, o sea, invertir en algo que de repente no es viable que vaya a pasar, es complicadísimo. Y lo peor de todo en este caso, ¿cierto?, es que ¿qué va a pasar el 2024? ¿Ya? Con las autorizaciones o los reconocimientos oficiales. Entonces, invertir sin los recursos es complicadísimo, muy complicado. Pero bueno, hay que hacerlo porque la ley lo exige, no queda otra. Claro que sí. Oye, me queda un sabor extraño del de futuro, claro. Imagínense nosotros. Sí, claro, sí. Y yo insisto porque también hay familias atrás, ¿no? Sí, claro. Bueno, están ustedes, qué sé yo, como digamos quienes llevan adelante sus respectivos proyectos, ¿cierto? Sí. Pero también hay educadoras, ¿cierto? También hay auxiliares, hay... O sea, nosotros como jardines infantiles y como establecimientos educacionales tenemos un grupo de personas bastante grande detrás, claro, porque cada jardín tiene entre 12 a 20 personas trabajando en los jardines. Entonces, obviamente, ¿cierto? Hay que pagar sueldo, hay que tener todo... Y además que si uno cierra, esas personas también quedan sin trabajo, ¿ya? Claro, claro. Y si sacamos la cuenta, nosotros a nivel nacional, de acuerdo a los estudios de la Federación, hay alrededor de 2.450 jardines infantiles en las condiciones que estamos nosotros, pasando por todos estos problemas, ¿ya? Y si multiplicamos, ¿cierto? Obviamente la cantidad de niños que hay se duplica o se triplica y sucede que por eso nosotros pedimos el apoyo de repente para poder seguir funcionando, porque si no, y lamentablemente yo les puedo asegurar que los jardines infantiles, ¿cierto? de Integra, de Junji, no van a ser capaces de absorber la cantidad de niños o demanda que haya de los padres si nosotros como jardines infantiles llegamos a desaparecer algún día. Veamos la parte más positiva de esto, busquemos alguna salida. Una alternativa sería una modificación a la ley, por supuesto. Que sería como lo más sano, ¿no? Lo más lógico. Claro. Porque, claro, pedir apoyo estatal para construir un ascensor, o sea, que sé yo, 40 millones, claro, podría ser beneficioso para la empresa que instala el ascensor, claro, el ascensor. Pero también deja amarrado ese servicio a que se pueda hacer después la mantención. Sería mucho más adecuado revisar la ley, hacer las adecuaciones que corresponden para que pudiesen seguir funcionando. Ahora, ¿hay acercamientos al mundo legislativo, senadores, diputados? Mira, nosotros el año pasado, con el departamento jurídico de FIDE, mes a mes tuvimos entrevistas con distintos parlamentarios de acá de la zona, principalmente, ¿cierto? Y yo, en forma personal, tuve entrevistas en 2 oportunidades con el ministro de Educación que salió, ¿ya? Y planteamos todos nuestros problemas, que son problemas a nivel nacional, y nunca se nos dio ninguna luz de posibilidad. Este año nuestro departamento jurídico, ¿cierto?, también ya ha tenido distintas reuniones con la subsecretaria de Educación Parvularia en Santiago y también ha solicitado ya la posibilidad, ¿cierto?, de un nuevo estudio de la ley, de un nuevo estudio de todos los problemas que nosotros tenemos y mucha esperanza, pero nada concreto hasta el momento. Sí. Mario, la historia que yo contaba era un poco para graficar, había ejemplos. Yo veo que la piedra de tope acá en la mayoría de los jardines que están con problemas son las exigencias de infraestructura, ¿ya? Regularización de títulos, los dominios sobre esos terrenos o alguna mejor infraestructura grande que hay que hacer. Y pareciera que la vía más adecuada sería la de flexibilizar las exigencias de infraestructura de la ley. Perfecto. Yo creo que todo lo demás se puede de alguna manera lograr, pero lo que tiene que ver con infraestructura, sobre todo que las modificaciones necesitan trámites largos, ingresar una solicitud en la DOM, que se apruebe, etcétera, son meses, ¿ya? Años en algunos casos. Muchas veces. Entonces, hay gente que está, como dices tú, años tratando de regularizarlo y no ha podido. Entonces, saber que el 24 se nos vence un plazo que es perentorio, pone un poco difícil la situación. Yo creo que por ahí pasa. Sin duda. Bueno, esperemos entonces que sean diputados y senadores los que puedan tomar, ¿no?, esta
esta bandera de lucha, ¿cierto?, para poder hacer estas adecuaciones, porque se ve algo lógico. Yo creo que es interesante poder hablar en los medios de este tipo de temas, porque de una u otra manera la gente también que lleva a sus niños a los jardines infantiles también se ven afectados en un corto plazo, mediano plazo, qué sé yo, cuando todo esto se vaya cumpliendo. Pero es bueno también ir presentándolo para que la gente sepa, ¿cierto?, que se producen este tipo de cosas. Y como alternativa, yo pienso que la libertad, ¿cierto?, de poder elegir entre una educación u otra, nunca, ojalá, la podamos perder. Eso es lo más importante, o sea, que los padres tengan la posibilidad de elegir cuál es la educación y dónde le voy a llevar a mi hijo. Aquí también hay promesas, yo voy a aprovechar este medio, porque el año pasado me tocó entrevistas con distintos parlamentarios que fueron elegidos este año, y me prometieron muchas cosas. Así que vamos a ver a través de este medio, si no los vamos a nombrar ni mucho menos, pero sí tirarles las orejas para que ahora que ya salieron, ¿cierto?, nos puedan echar una manito, una ayudita, ¿ya? Porque no está de más tampoco, así que los tenemos gobernando en este momento, así que les vamos a cobrar la palabra. Ojalá que sea así. Sí. Bueno, yo les quiero agradecer esta visita que han tenido también para conversar acá en el estudio de Vox, porque esto es lo que queremos hacer también, ¿no?, de ir generando temas, ¿cierto?, de conversación que sean interesantes, que la gente los vaya comentando. Los quiero invitar también para una próxima oportunidad para que me cuenten un poco más de ustedes como jardín, ¿no?, de manera individual, porque sabemos también que hay hasta historias bonitas que poder contar y que pueden motivar también a otras personas a seguir adelante. Ramón, con los 33 años, ¿cierto?, de historia, no es el mismo jardín que partió al que... No, para nada, no queda ni una piedra, nada de aquel tiempo, nada. Lo que alcanzamos a conversar con Silvana también, ¿cierto?, de una experiencia, de una necesidad personal a poder ofrecerle la alternativa a más de 70 familias, sin duda que son historias que se pueden replicar y que se pueden motivar también la gente a poder y aquí lo más importante, cosas. Mario, yo creo que es darle esperanza a los apoderados, ¿ya? Claro. Que ellos sepan, ¿cierto?, que si tienen a sus hijos en nuestros establecimientos educacionales están bien cuidados, ¿cierto?, que se están educando, ¿ya?, y que están aprendiendo día a día y que tengan la certeza, ¿cierto?, que todos los profesionales que trabajan en nuestros establecimientos están capacitados, ¿cierto?, y que hacemos lo mejor posible el día a día para que ellos estén bien. Ya, porque ellos entregan sus tesoros al cuidado, ¿cierto?, de nosotros. Oye, y se genera todo un mundo alrededor de los jardines infantiles. Están los transportes, ¿cierto?, que también tuvieron que dejar de funcionar, ¿cierto? Entonces, es también una cadena. Sí, tenemos una muy buena amiga ahí también que trabaja en transporte escolar, que también se vio muy afectada, ¿cierto?, por la finalización de los servicios. Y que ella decía, oye, estos son tesoros que me entrega la familia a mí y en una circunstancia que los llevan en vehículo, entonces atento, cuidado, porque aquí van niños, entonces. Exacto, va mi tesorito. Claro. Entonces, y después lo dejan, ¿cierto?, en estos establecimientos, después viene la vuelta, qué sé yo. Entonces, claro que se genera todo un mundo ahí alrededor de los jardines infantiles y es bonito ir conociéndolos un poco más. Reitero el agradecimiento, si tienen palabras finales también. No, en primer lugar agradecerte a ti, ¿cierto?, a la radio por habernos invitado y obviamente estamos atentos a cualquier necesidad que ustedes tengan y nosotros vamos a estar acá. Silvana, no sé. No, me despido de todos, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los jardines particulares que ojalá podamos haber sido un poco de voz de ellos también aquí. Así es. Así que muchas gracias por el espacio. Muy bien, pues Silvana Aravena de Rayún Montessori, Ramón Muñoz también de Bonanza y también dirigente de FIDE, que han venido a conversar con nosotros en esta tarde en este Marca Propia. Ambos tienen marca propia, se notó también ahí con su sello de cada uno. Eso es lo que también queríamos poder expresar y poder destacar también en este programa. Así que no nos hemos equivocado nuevamente con los invitados para esta jornada. Así que muchas gracias por venir. No, gracias. Nosotros despedimos el programa, nos encontramos el próximo martes. Ya tenemos invitados que están listos y dispuestos también a poder conversar con nosotros, así que estamos contentos por eso. Nos despedimos, gracias. Finaliza Marca Propia en Vox FM, un espacio de conversación con invitados especiales que tienen una historia, una empresa, un legado, una obra. Nos encontramos en el próximo capítulo cada martes y jueves a las 16 horas, solo en Vox.